Bienvenidos a ¿Qué ver hoy? El canal donde nosotros vemos todo para que tú elijas lo mejor. 15 series nuevas que van a dominar las conversaciones de 2026, repartidas entre Netflix, Disney Plus, Prime Video, Apple TV Plus, HBO Max y Paramount Plus. Hay un detective galáctico que trabaja como noir de los años 30, hay el cierre de una distopía que definió una década, y hay un número 1 que nadie vio venir y que todos quieren de vuelta. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Vamos al top. Número 15. Scrubs. El Hospital Sagrado Corazón reabre sus puertas con una nueva generación de internos que comienzan sus carreras médicas, mientras JD y Turk regresan convertidos en mentores de las personas que en algún momento fueron ellos mismos. La medicina y la tecnología cambiaron radicalmente, pero su amistad permanece exactamente intacta y aporta el mismo humor, el mismo caos y las mismas lecciones con corazón que la serie original entregó durante 9 temporadas históricas. El revival tiene la ventaja enorme de contar con los creadores originales y el regreso de los dos protagonistas, cuya química es el núcleo irreemplazable de todo lo que hizo funcionar a la serie en su momento de mayor gloria. El riesgo de cualquier revival es que el público que amó el original ha cambiado tanto como los personajes y que la fórmula que funcionó en 2001 puede sentirse anacrónica 2 décadas después. Pero Scrubs tiene algo que muchas otras series médicas no tienen: la disposición a ser simultáneamente ridícula y emocionalmente devastadora en el mismo episodio, a veces en la misma escena. Si el revival tiene esa misma valentía sin nostalgia vacía, merece estar en cualquier lista del año. Número 14. 56 Days. Una pareja se conoce por casualidad en un supermercado y cae en un romance rápido e intenso durante el confinamiento. 56 días después, un cuerpo brutalmente asesinado es descubierto dentro de un apartamento, y los investigadores deben desenredar toda la historia de esa relación para encontrar la verdad detrás de lo que ocurrió durante esas semanas de aislamiento total. La adaptación de la novela de Catherine Ryan Howard usa el lockdown como el marco perfecto para un thriller psicológico claustrofóbico, donde los personajes no tienen escapatoria el uno del otro, y eso mismo los define y eventualmente los destruye de formas que ninguno podría haber anticipado. La estructura narrativa alterna entre el romance y la investigación posterior que lo analiza retrospectivamente, creando una tensión constante entre la historia que ves ocurrir y el análisis forense de lo que esa historia finalmente produjo. Si la serie mantiene la ambigüedad sobre quién está mintiendo y sobre qué durante suficiente tiempo, puede ser uno de los mejores thrillers de Prime Video del año. El material original tiene la tensión correcta y el encuadre del confinamiento como prisión emocional es genuinamente perturbador. Número 13. The Beauty. Una nueva enfermedad de transmisión sexual otorga a quienes la contraen una apariencia física perfecta antes de matarlos de manera lenta e inevitable. 2 detectives investigan los crímenes conectados a la condición, y mientras el caso se complica, descubren corrupción y una conspiración que va mucho más lejos de lo que cualquiera anticipó en el inicio. La enfermedad como objeto de deseo antes de ser veneno es una idea genuinamente perturbadora que abre preguntas sobre la obsesión con la apariencia física en la cultura contemporánea y sobre los sistemas que lucran con esa obsesión. La combinación de thriller de crimen con esta ciencia ficción médica de horror tiene un potencial enorme para generar algo completamente único en el catálogo de Disney. Si el guión está a la altura de la premisa y tiene el coraje de llevar su lógica más oscura hasta sus conclusiones más incómodas. Para quienes buscan series que no teman ir a lugares moralmente complejos y perturbadores, esta es exactamente la apuesta correcta,
y el tipo de concepto, que en la televisión más audaz, se convierte en fenómeno cultural inmediato cuando se ejecuta con convicción total. Número 12. Lanterns. El novato Jon Stewart se asocia con el legendario Hal Jordan para investigar un brutal asesinato en el corazón de Estados Unidos. Mientras los dos guardianes intergalácticos profundizan en el caso, descubren una conspiración oscura que amenaza no solo al planeta, sino al universo entero que están juramentados a proteger. La fricción entre el veterano completamente seguro de sí mismo y el recluta que todavía está probando sus límites es la energía central de una serie que apuesta más por el thriller de crimen de presupuesto contenido que por el espectáculo de superhéroes masivo convencional. James Gunn la describió como algo parecido a True Detective, pero con linternas verdes, que es exactamente el tipo de combinación que suena difícil de lograr en la práctica y brillante sobre el papel. Kyle Chandler como Hal Jordan y Aaron Pierre como Jon Stewart es un casting que genera expectativa real y muy específica. La primera gran apuesta televisiva del nuevo universo DC de Gunn tiene el concepto, las piezas y la ambición para hacer algo que el género no ha intentado antes con esta combinación de ingredientes. Si la ejecución acompaña la visión, puede redefinir lo que se espera de las series de superhéroes. Número 11. Spider-Noir. Nueva York, en los años 30, lluvia permanente, corrupción en cada rincón. Ben Reilly fue el araña, el héroe enmascarado de la ciudad. Y ese capítulo de su vida se supone definitivamente cerrado. Pero las calles empapadas y el crimen organizado que controla todo no le dan la opción de mantenerse apartado indefinidamente. Un nuevo caso lo encuentra aunque no lo busque. Y el pasado que enterró empieza a resurgir de manera inevitable y violenta. La serie de Prime Video ofrece dos versiones simultáneas, blanco y negro, para la experiencia noir clásica completa, y en color para quienes prefieran una estética más contemporánea. Esa decisión creativa sola ya dice todo sobre el nivel de compromiso artístico del equipo detrás del proyecto. Nicolas Cage interpreta al protagonista en el tipo de casting que no se entiende completamente hasta que lo ves funcionar, y que en su mejor versión puede ser exactamente la combinación extraña que hace memorable a una serie en lugar de simplemente entretenida. Para quienes disfrutan el crimen hard-boiled mezclado con superhéroes en lugar del espectáculo de acción masivo convencional, esta puede ser la serie más original del año en cualquier plataforma. Número 10. Imperfect Women. Una mujer adinerada y aparentemente perfecta aparece asesinada, y los investigadores comienzan a descubrir las capas de secretos que escondía su vida glamurosa. Amigos, familiares y rivales se convierten en sospechosos a medida que el caso expone traiciones, mentiras y las relaciones profundamente complicadas entre tres mujeres cuyas vidas estaban entrelazadas de maneras que ninguna había admitido completamente a nadie. HBO tiene un historial excelente con el formato del thriller de drama femenino de alto perfil y presupuesto elevado, y esta producción parece diseñada conscientemente para ocupar ese espacio con la misma seriedad y el mismo compromiso con la complejidad de sus personajes. El material de partida es la novela de Araminta Hall, conocida por sus thrillers psicológicos de alta tensión, ambientados en círculos sociales privilegiados, donde la apariencia de control perfecto esconde una violencia acumulada que eventualmente explota. Si el reparto alcanza el nivel del material y la producción tiene el coraje de no suavizar los conflictos más oscuros del libro, puede ser la próxima gran serie del género en HBO. La expectativa entre los fans de la novela original es considerable y justificada. Número 9. The Testaments. Años después de los eventos del cuento de la criada, la historia continúa desde las perspectivas de tres mujeres cuyas vidas convergen gradualmente mientras la resistencia crece en las sombras de Gilead.
secretos peligrosos y alianzas ocultas amenazan el futuro del régimen opresivo y de todos los que viven bajo él, desde los más poderosos hasta los completamente invisibilizados por el sistema. La adaptación de la segunda novela de Margaret Atwood cierra el arco narrativo del universo de Gilead, de la manera que la serie anterior nunca pudo o quiso hacer, dando espacio a personajes que la televisión exploró de forma incompleta. Y a Lydia, uno de los personajes más fascinantes y moralmente complejos de toda la saga, tiene un papel central en esta historia, y eso solo justifica la expectativa de una audiencia que lleva años esperando este cierre. La actriz que interpretó al personaje durante años en la serie original tiene la oportunidad de darle el final que siempre mereció en pantalla. Para los fans de la saga de Atwood, este es el cierre que esperaban. Para los nuevos espectadores, es completamente accesible sin haber visto todo lo anterior. Número 8. Star Wars Shadow Lord. Los tiempos han cambiado, y el aprendiz se convirtió en señor después de la caída de la República y el ascenso del Imperio. El temible Maul trabaja desde las sombras para reconstruir el vasto imperio criminal que una vez controló antes de ser derrotado. Desde un mundo remoto fuera del alcance imperial, reúne aliados despiadados y manipula el bajo mundo galáctico mientras planea su venganza personal contra quienes lo traicionaron. La serie tiene 10 episodios con el final programado específicamente para coincidir con el día de Star Wars. El tono es más oscuro que la mayoría del contenido de la franquicia, más cercano a una historia de poder criminal estilo noir que a una aventura convencional de bien contra mal con resultado predecible. Maul es uno de los personajes más desaprovechados de toda la historia de la franquicia, con una mitología rica que las películas y series anteriores apenas rozaron superficialmente. Esta serie tiene la oportunidad de cerrar ese déficit de manera definitiva y completamente satisfactoria para los fans que llevan años reclamando más profundidad para este personaje extraordinario. Si la ejecución está a la altura, puede ser la mejor serie de la franquicia en años. Número 7. A Knight of the Seven Kingdoms. Un siglo antes de los eventos de Juego de Tronos, el torpe pero profundamente honrado caballero Ser Duncan, el Alto viaja por Poniente junto a su joven escudero Egg. En cada destino que alcanzan encuentran intrigas políticas, torneos llenos de peligro real y una era que se acerca lentamente a su fin durante los últimos años de la dinastía Targaryen, antes de su declive inevitable y de las tragedias que todos los fans de la saga conocen desde el final. La producción de HBO está basada en las crónicas de Donkey Egg de George R. Martin, 3 novelas cortas cargadas del mismo detalle histórico y la misma complejidad moral que hicieron de la saga original una obra monumental. El tono es completamente diferente al de las producciones anteriores del universo, más íntimo, más humano, menos apocalíptico en su escala, y precisamente esa diferencia puede ser exactamente lo que el universo necesita, para respirar y mostrar dimensiones que las producciones más grandes no pueden explorar con la misma profundidad ni con la misma calidez. 6 episodios que prometen ser de los más comentados del año. Número 6. Scarpetta. La doctora Kay Scarpetta, patóloga forense brillante y obstinada, usa la ciencia de vanguardia para descubrir la verdad detrás de crímenes complejos y perturbadores que el sistema convencional no habría encontrado por sus propios medios. Mientras estudia la evidencia que otros pasan por alto o descartan prematuramente, sus investigaciones revelan motivaciones oscuras y asesinos ocultos que llevan tiempo operando sin consecuencias visibles. Nicole Kidman interpreta al personaje en esta adaptación televisiva de la famosa saga de novelas de Patricia Cornwell, una de las series de ficción criminal más vendidas de las últimas 4 décadas a nivel mundial. Prime Video apostó fuerte con la producción, y el casting central es exactamente la garantía de calidad que el material merece desde hace tiempo. La forense Kay Scarpetta es uno de los personajes más complejos y mejor construidos de toda la literatura de crimen contemporánea.
con una psicología interna que las adaptaciones anteriores no lograron capturar completamente. Si la serie hace justicia a esa complejidad y a las relaciones que definen al personaje, puede convertirse en la adaptación definitiva que los fans de los libros llevan años esperando con enorme paciencia. Kidman tiene exactamente la intensidad que el personaje necesita para funcionar en pantalla. Número 5. Gone. Cuando una mujer desaparece de repente, las sospechas recaen casi de inmediato sobre su esposo, el respetado director de escuela local. Una detective comienza a excavar en el caso, y lo que encuentra la lleva a una batalla psicológica tensa, donde ambos lados juegan un juego peligroso de verdad y engaño, mientras los secretos emergen a la superficie uno a uno. Consecuencias que ninguno de los involucrados puede controlar completamente. El thriller de desaparición con el esposo como principal sospechoso es uno de los formatos más ejecutados en el streaming moderno, y la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo de manera verdaderamente memorable está exclusivamente en la profundidad de los personajes centrales y en la habilidad del guión para hacerlos emocionalmente comprensibles, incluso en sus peores momentos. Si la detective es tan interesante como la trama que investiga, y si el esposo tiene suficiente complejidad para que su culpabilidad o inocencia sea genuinamente ambigua hasta el último minuto posible, Gone puede ser uno de los mejores thrillers de Netflix del año. La cadena de confianza entre los personajes y el espectador es absolutamente todo en este tipo de narrativa, y es lo que separa los thrillers que se olvidan de los que no se pueden dejar de pensar. Número 4. Young Sherlock. Un Sherlock Holmes joven y en desgracia se encuentra acusado en un impactante caso de asesinato que amenaza con destruir su futuro antes de que comience de verdad. Decidido a demostrar su inocencia, lanza su primera investigación real y descubre que la conspiración se extiende por todo un continente, de maneras que cambiarán su destino para siempre y definirán al hombre que eventualmente se convertirá. La premisa del origen del personaje más adaptado de la historia de la literatura detective tiene el riesgo evidente de sentirse demasiado familiar en un mundo que ya ha visto docenas de versiones en pantalla. Lo que puede diferenciar a esta serie es el tono y la disposición a mostrar un Holmes que todavía no es infalible, que puede equivocarse, que es vulnerable de maneras que el personaje adulto nunca mostrará, que todavía está formándose como detective y como persona en lugar de ser el genio frío y distante que todos conocen. Eso es genuinamente nuevo en el paisaje de las adaptaciones del personaje y tiene un potencial narrativo enorme que muy pocas versiones anteriores tuvieron el valor de explorar. Un detective de origen es siempre más interesante que un detective ya perfeccionado y sin fisuras visibles. Número 3. Wonder Man. Simon Williams lleva toda la vida intentando que su carrera como actor despegue sin ningún éxito notable, ni siquiera mediocre. Lo que no sabe es que también posee poderes sobrehumanos extraordinarios, que ha ignorado sistemáticamente porque la actuación era su prioridad absoluta y no tenía espacio mental para nada más. Cuando un agente gubernamental misterioso ve en esa combinación completamente improbable una oportunidad táctica, Simon se convierte en el compañero más inesperado del espionaje, con poderes que el universo cinematográfico de Marvel ha producido hasta ahora en toda su historia. Ben Kingsley regresa al MCU en esta comedia de superhéroes, dirigida por Destin Daniel Cretton, el mismo director de Shang-Chi, lo que garantiza que el tono equilibre el humor y la acción, sin sacrificar ninguno de los dos en favor del otro. En el MCU, este tipo de comedia de personaje que no sabe muy bien que tiene poderes y no sabe qué hacer con ellos ha funcionado mucho mejor de lo que cualquiera esperaba cuando se anunció. Si Wonder Man tiene el mismo nivel de autoconciencia y la misma disposición a reírse del género mientras lo habita completamente, puede ser una de las series más entretenidas y sorprendentes del universo de Marvel en la televisión. Número 2. Star Trek Starfleet Academy.
En la legendaria Academia de la Flota Estelar, cadetes ambiciosos se entrenan para convertirse en la próxima generación de oficiales que explorarán la galaxia en nombre de la Federación. Mientras navegan amistades, rivalidades y romances, también enfrentan una amenaza misteriosa que podría poner en peligro tanto a la Academia como al futuro de la Federación Unida de Planetas que juran servir desde el primer día. La serie ofrece algo que el universo de Star Trek raramente ha mostrado con suficiente tiempo y profundidad: el proceso de formación de los personajes antes de que se conviertan en los héroes que eventualmente serán, el momento de duda y de construcción, antes de la certeza que define a los oficiales que el público conoce y admira. La Academia Starfleet es uno de los elementos más mencionados y menos explorados de toda la mitología del universo en sus 6 décadas de historia. Llevarla al centro de una serie completa es una decisión narrativamente inteligente con un potencial de audiencia que va mucho más allá de los fans históricos de la franquicia. Si tiene el equilibrio correcto entre el coming of age de los cadetes y la escala de la amenaza que enfrentan, puede ser la entrada más accesible al universo de Star Trek que se haya producido hasta la fecha. Número 1. Monarch Legacy of Monsters, Season 2. La revelación de que titanes como Godzilla existen de verdad cambió todo lo que la humanidad creía saber sobre su lugar en el planeta y sobre la naturaleza de la civilización que construyó sobre suelo que nunca le perteneció. Completamente. Una familia sigue desenterrando secretos, enterrados durante décadas en los archivos de Monarch, la organización clandestina que rastreó y ocultó la existencia de los monstruos desde tiempos inmemoriales. Su búsqueda de respuestas los lleva a través de territorios peligrosos y los pone en el centro de una historia mucho más grande que cualquier cosa que hubieran imaginado posible al principio. La primera temporada fue una de las grandes sorpresas de Apple TV Plus y demostró que el universo Monsterverse tiene mucho más que ofrecer en formato televisivo de lo que cualquier fan hubiera anticipado antes de su estreno. Kurt Russell y Wyatt Russell, en el mismo proyecto, aprovechando su parecido real como padre e hijo, en 2 épocas diferentes, fue una de las decisiones de casting más inteligentes y audaces del año de su estreno. La segunda temporada tiene que demostrar que la mitología construida con tanta habilidad en la primera puede sostenerse y expandirse con la misma calidad. El número 1, porque nadie la vio venir. Todo el mundo que la vio quiere más, y eso es exactamente lo que define a las mejores series del streaming. Y eso fue todo por hoy. Cuéntame en los comentarios cuál te gustó más, cuáles ya viste y cuál vas a ver después de este video. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Nosotros vemos todo para que tú elijas lo mejor. Hasta el siguiente video.